Programa 9. Para ejercer nuestros derechos. Distinguirán las responsabilidades de las autoridades públicas encargadas de hacer valer nuestros derechos. ¿Estamos preparados para defender nuestros derechos ante una autoridad? ¿Dónde podemos acudir para denunciar? Trataremos de responder a estas y otras preguntas en este espacio donde seguimos conversando con adolescentes morales. Y para ello nos acompaña el licenciado Santiago Aguirre Espinosa, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y el licenciado Raúl Zúñiga Silva, director de Educación para la Paz de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, arrancamos con una pregunta para ustedes, chavos. ¿Qué han hecho ustedes para defender sus derechos? ¿Quién me quiere contestar? Venga. Bueno, pues ir ante alguna autoridad, ¿no? Por ejemplo, si un chavo de nuestra escuela nos está molestando o violando nuestro derecho de expresión, que es lo que más se da en los salones, pues ir ante alguna autoridad, ¿no? Por ejemplo, la directora, los orientadores, algunos maestros que pueden hacer algo para que esto no pase. Raúl, ¿cuáles son los derechos que más se les violan a los jóvenes? Yo creo que el maltrato es muy frecuente, la discriminación, la estigmatización de los mismos chicos y chicas por su vestimenta, por su forma de ser diferente a diferentes grupos, la discriminación, no permitirles el acceso a algunos espacios, la libertad de expresión, tanto en la cultura, en sus formas diversas, y sobre todo también un fenómeno muy interesante es el derecho a la libertad sexual, a la libertad reproductiva, los derechos sexuales y reproductivos, que tienen que estar bien informados. Y entonces hoy en día hay muchos chicos y chicas que se embarazan, y se embarazan porque no tuvieron cuidados o a la mano atentos para prevenir el embarazo, por ejemplo. Muchas gracias. Santiago, ¿podrías darnos tu opinión? Bueno, creo que comparto la opinión de Raúl y solo me gustaría agregar algunos otros derechos que creo que también son violados, a reserva aquí de que los chavos y las chavas que nos acompañan puedan comentarlo. Pero creo que un derecho que muchas veces les afectan es el derecho a la libertad personal. Seguimos conociendo muchas situaciones en las que algunos jóvenes, por juntarse en una esquina o en algún lugar y usar cierto tipo de ropa o escuchar cierto tipo de música, son detenidos o sometidos a algún escrutinio arbitrario. Otro derecho que me parece que es importante señalar es el derecho a la educación. Sigue habiendo en este país muchos sectores de jóvenes, de muchachos y de muchachas que tienen que dejar la escuela por cuestiones económicas, lo que no es una razón admisible en un régimen de verdadero respeto a los derechos humanos. Y otro derecho que a menudo es violado es el derecho a un empleo digno. En muchos sectores del país los jóvenes tienen que incorporarse al mercado laboral y a menudo se les asignan trabajos en situaciones de mucha indignidad, como podrían ser los trabajos en las maquilas, por ejemplo. A ver, chavos, ¿ustedes denuncian? Muchas personas son personas que faltan al respeto. Bueno, me refiero al aspecto de que a las niñas por entallarse la falda, las tachan de otra cosa y muchos niños nos han llegado así, no sé, a manosear. Y yo eso, yo no lo aguanto y denuncio. Bueno, Santiago, me gustaría preguntarte a ti, ¿por qué crees que los jóvenes no denuncian cuando sufren violación a sus derechos? Bueno, muchas veces tiene que ver con que las autoridades frente a las cuales hay que denunciar no están acostumbradas a escuchar a los jóvenes y no los tomen en cuenta. Lamentablemente seguimos pensando que para denunciar una situación que atenta contra nuestra dignidad hace falta que llegue un abogado a pelearse y a enfrentar a la autoridad y a hablarle fuerte. Y a veces olvidamos que defender nuestros derechos implica también, por ejemplo, como decía la compañera, señalar a un individuo que atenta contra nuestra dignidad o hacer lo que estamos haciendo ahora, conversar sobre nuestros derechos, que es también una forma de conocerlos y por lo tanto de defenderlos.
Pero sí me parece que más que responsabilidad de los jóvenes, de los muchachos, de las muchachas, nos falta todavía caminar un poquito para que lograr tener autoridades que de verdad estén preparadas y sensibilizadas para colaborar para que no se presenten violaciones a los derechos de los más jóvenes. Muy bien. Y bueno, y Raúl, me gustaría preguntarte algo a ti. ¿Qué papel juega la denuncia para la defensa de los derechos humanos? Una denuncia a los derechos humanos parte normalmente de una autoridad. Entonces, cuando podemos intervenir, ocasionalmente, cuando somos maltratados en el salón de clase por iguales, por mi compañero o compañera iguales, lo que nosotros buscamos es tratar de dialogar, tratar de construir consensos a través de poner límites. Cuando eso no se logra, cuando ya empezamos a ver que están violentando mi dignidad humana, podemos intervenir con otra autoridad, que en este caso me parece que la autoridad fundamental es la autoridad administrativa, la dirección de la escuela. Pero ya cuando se violan los derechos humanos por discriminación, por tortura, por no permitirme la libertad de expresión, efectivamente hay instancias no jurisdiccionales. ¿Qué quiere decir no jurisdiccional? Que no son instancias como el Ministerio Público o como los abogados que trabajan acá en la defensa de los derechos de todos los ciudadanos, sino que es una instancia en donde nosotros, como autoridad, le podemos decir al gobierno, oye, cuidado, porque estamos viendo que le están violentando los derechos a estas personas. Y si no haces algo para evitar que sigan violentándose los derechos, vamos a levantar lo que se conocen como las quejas y luego las recomendaciones de derechos humanos. ¿Y por qué tiene importancia la denuncia? Porque si nosotros no denunciamos lo que está mal, las cosas nunca van a cambiar. Entonces, hay que señalar lo que está mal y hay que saber en qué momento denunciar para generar mejores acuerdos, mejores condiciones de vida. Hay instituciones como las organizaciones de la sociedad civil que pueden facilitar las denuncias. Yo les pediría que cuando exista un momento de verdad de desesperación y de denuncia, se acerquen a las organizaciones o se acerquen a las comisiones de derechos humanos en los estados y ahí van a recibir ayuda. El mandato de estas instituciones es que reciban ayuda. Y si no lo hacen, hay otras instancias donde se puede denunciar. Pero la denuncia pensémoslo que la denuncia es el instrumento que nos va a ayudar a transformar aquellas cosas que no nos parecen que son las correctas en cuestión de la dignidad humana. Creo lo que comentaba sobre no nos hacen caso porque no somos sujetos de derecho, pues les tengo una buena noticia. Ustedes son sujetos de derecho, tienen derechos. El asunto es que hay que conocerlos. Para poder ejercer los derechos hay que conocerlos. Y están muchas convenciones que son a nivel internacional la que nos van a proteger en esa materia. Los derechos de la niñez, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Declaración Universal, y tenemos diferentes instrumentos como pactos internacionales. Si vamos rescatando los derechos de ustedes como jóvenes, ahí tienen una bolsa de muchos derechos que tenemos nosotros como autoridad de respetar. Pero va ligado los derechos a los compromisos. O sea, para poder ejercer yo mis derechos, tengo que comprometerme también con los derechos del otro. Porque si no ve al otro como igual a mí, con ese sentido de humanidad, de ser humano, de dignidad humana que tiene el otro como yo, pues difícilmente vamos a construir una sociedad de derechos, porque vamos fragmentando nuestra vida en pedacitos. Entonces yo creo que es bien importante sabernos que todos tenemos derechos, que somos sujetos de derechos, y que hoy en día en el país existen instancias que podemos denunciar. Y como bien decía Santiago, tengamos como la mayor información, organicémonos mejor para poderlo hacer sin que corra en riesgo nuestra vida. Porque hay muchas instancias en este país que es muy peligroso denunciar. Entonces cuando lo hagamos, hagámoslo de manera organizada, cuidándonos y sabiendo qué instancias sí nos van a responder. Claro. Y a ver, Raúl, nosotros como jóvenes
¿Qué podemos hacer si vamos con alguna institución que está encargada de defender nuestros derechos y no nos defienden? Si es una comisión estatal de derechos humanos y no quiere recibir la queja o la denuncia, existe la instancia nacional, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y si la comisión misma no quiere recibir, hay instancias internacionales que podemos meter la denuncia. ¿Y qué sucede cuando levantamos una denuncia a nivel internacional? A ninguna autoridad, a ningún gobierno le conviene que otros estados del mundo nos señalen como país que violenta los derechos humanos. Y bueno, Santiago, ¿cómo se puede fomentar en los jóvenes la defensa de sus derechos? Una manera de fomentar la defensa de los derechos por parte de los jóvenes es a través de la educación. Es muy importante que los profesores, las maestras, hablen de derechos en las aulas, platiquen con sus alumnos sobre qué son los derechos y les vayan dando algunas herramientas para que ellos puedan defender también sus derechos. A veces para lograr eso no basta que nos lean lo que dice la Constitución, porque a lo mejor eso pues no lo entendemos, ¿verdad? O que nos lean un tratado internacional de derechos humanos. A veces no es claro lo que en esas normas se menciona y necesitamos que los profesores nos expliquen cuáles son los contenidos de nuestros derechos y cómo defenderlos. De manera que un aspecto importante es la educación en las aulas. Pero también es muy importante que los muchachos, las muchachas nos vayamos acercando y vayamos conociendo las experiencias de otras personas que en este país defendieron sus derechos antes que nosotros. Cómo se organizaron los demás para defender sus derechos cuando no los reconocían. A lo mejor alguno de ustedes tiene un abuelito que fue ferrocarrilero y que anduvo ahí peleando por sus derechos con las personas que trabajaban en los trenes, o su papá fue estudiante y anduvo en algunas de las marchas de los estudiantes que defendían su derecho a expresarse, o a lo mejor en los ejidos algunos son hijos de comuneros o de ejidatarios que duraron mucho tiempo peleando la tierra y que ahora lo tienen. Esas experiencias en cada barrio, en cada colonia, en cada escuela o en cada familia, muchas veces dicen más de los derechos humanos que lo que podemos leer en las leyes, ¿no? De manera que es necesario que entendamos que los derechos humanos se defienden de muchas formas y que los chavos y las chavas encuentren la manera que más les guste y que mejor les parezca teniendo la organización y la asesoría adecuada para lograrlo. Muchas gracias. Lo más importante es saber que no estamos solos, ¿no? Que puedes acudir a alguien más, ¿no? Desde luego. Muchas gracias. Y bueno, con esto llegamos al final del programa. Me gustaría agradecerle, Raúl, muchísimas gracias por participar con nosotros. Santiago, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, chavos, por haber venido. Espero que hayan aprendido mucho, ¿no? Bueno, y recuerden, la denuncia puede contribuir a romper la impunidad de un sistema de justicia. Nos vemos en el siguiente programa. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad.